confesado que queremos proclamar, Señor, tu evangelio. Queremos proclamar, Señor, de tus bondades, Padre. Gracias, Señor, porque somos pueblo tuyo, Señor. Aún sin merecerlo, Señor, tú nos diste salvación, tú nos diste perdón, Señor. Has quitado de nosotros todo dolor, toda aflicción, Señor. Tu gracia, Padre, nos alcanzó y estamos agradecidos, Señor, por ello, Padre Santo. Y te adoramos y te bendecimos, Señor, por siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar nuestros lugares, mis hermanos. Qué bendición, qué alegría, qué feliz nos sentimos. ¿Me escuchan bien, hermanos? Ajá, muy bien. Sí, estamos muy alegres porque estamos empezando una nueva semana y no estamos solos, ¿no? Esta semana que pasó han habido noticias de todo tipo en el mundo. Hay cambios, hay bastantes contagios todavía, pero también hay buenas noticias. Y la mejor noticia es que el Señor Jesús vive, hermano. Amén. Esa noticia cambia todo nuestro panorama. Y la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Así que vamos a orar para continuar, porque como pueblo de Dios tenemos este privilegio de poder hablar con nuestro Padre en el nombre de Jesús y traer toda carga. Y no sé cómo has venido hoy, pero sí sé quién es el Señor, el buen pastor. Y nada nos falta, dice su palabra. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque cantamos lo que, Señor, creemos y confesamos que, Señor, tú eres todo para nosotros, que tu gracia nos alcanzó. Oramos por cada uno de los que estamos aquí, dándote gracias porque tenemos salud y tenemos también, Señor, una vida eterna contigo. Pero no nos olvidamos también de nuestros hermanos Luis, Calizaya, Ariana, su hija, Luis Enrique, David. Oh Señor, también por Elga, su hermana Susana. Señor, por Anita, Lucho, Adriana, Luchito, Ramos, toda la familia Velázquez, Señor. También, Padre, oramos por la suegra de Gonzalo, Señor, nuestro hermano, también por Quique, Olga, su esposa, Señor. Tenemos, Padre, varios en nuestra mente, en nuestro corazón, tú los conoces, Señor, son parte de nuestra familia y los ponemos, Señor, en las mejores manos que son las tuyas, oh buen pastor. Sosténlos, restáuralos, Señor, y los que estamos aquí decimos, Señor, que en ti tenemos vida, tenemos salud y también tenemos, Señor, fuerza, sabiduría para atravesar toda prueba. Dios de gracia, sosténnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como ustedes saben, la iglesia es una familia y queremos dar gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, hermano. De verdad, tú eres una bendición para nuestra vida, ¿no? El que estés aquí compartiendo este tiempo, adorando al Señor, creciendo en la palabra de Dios, creciendo también en los propósitos de Dios, es una bendición. Y queremos, por eso, como familia, darte gracias, animarte a que sigas viniendo. Esta es una iglesia y hoy vamos a hablar justamente de cómo la iglesia cumple el propósito de Dios. Pero también hay personas que vienen quizás por primera, por segunda vez, vinieron porque el Señor los trajo de una u otra manera, invitados o por sí mismo. Y ellos queremos saludar de una manera especial, como corresponde. ¿Habrá aquí alguien que viene por primera vez, segunda vez? A ver, levanta tu mano y yo voy a aquí verla. No hay una persona, dos personas. Que el Señor les bendiga grandemente.
Ustedes son muy amados por Dios y por nosotros. Dios les bendiga. Les estamos haciendo llegar un folleto atrás, dice, sí, Cecilia ya es de casa. Ahí, en ese folleto van a poder conocernos un poco más y también de nuestro Señor. Vamos aquí al centro. Hay alguien que viene por primera vez, segunda vez. Hay varios, ¿ah? Miren, hay varios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¡Qué gozo! Siéntanse en familia, por favor. Queremos que usted conozca esta iglesia que es la iglesia del Señor. Y en este lado de aquí habrá invitados que vienen por primera, segunda vez. Si eres invitado, levanta la mano. Ahí vemos una mano. Dios te bendiga, caballero. ¿Sí? ¿Alguien más? Una pareja que justo acaba de ingresar. Bienvenidos a esta iglesia bíblica, la IBC de Arequipa. Bien, hermanos, qué bendición. ¿Ve? Hoy día estamos con invitados que el Señor está trayendo. Estamos tocando un tema que ahora ya vamos a entrar de lleno. Y le llamamos a la serie Una iglesia con visión trascendente. Le llamamos de esta manera porque la iglesia tiene un propósito que trasciende los tiempos, trasciende las culturas. Y hoy vamos a ver cómo se construye la visión de Dios. La semana pasada yo les estuve compartiendo acerca de el enfoque que tenemos que tener, no distraernos con cosas que son muy buenas quizás, pero no es lo principal, ¿no? Y lo pusimos en una frase. Recuerda, el propósito, el enfoque de nuestra vida es ser como Cristo, haciendo discípulos para la gloria de Dios. Y hoy vamos a continuar con la serie, hablando sobre cómo esta visión de Dios se construye, quiénes lo hacen. Y para esto, déjame hablarte de el más grande conquistador de toda la historia. Las chicas dicen, ¿quién será? ¿Será Brad Pitt? No. ¿Quién es el más grande conquistador de toda la historia? Bueno, según los historiadores, fue Alejandro Magno. Este joven, porque fue un emperador joven de Macedonia, él logró ver un sueño que él tenía. Él quería formar un imperio en donde se pueda dar a conocer la cultura griega, ¿no? Él era un monarca griego y su sueño él lo vio cristalizado desde muy joven. Él vivió en el siglo IV antes de Cristo. Este monarca Alejandro Magno llegó a gobernar sobre Grecia, sobre Asia Menor, sobre Egipto, Mesopotamia y hasta la India. Mira, este es el imperio que él conquistó. Muy joven, él empezó más o menos a los 22 años a gobernar. Y tú sabes que cuando él llegó a extender este imperio, que como ves es inmenso, todo prácticamente, gran parte de Europa, Asia, él empezó a pedir que todos le adoren como Dios. Mira cómo el poder corrompe. Y no solamente él lo exigió, porque también su propia madre le hizo creer que él era hijo de los dioses. Su madre le dijo que Zeus había hecho que ella salga encinta y que entonces él era hijo de Zeus. Y Alejandro lo creyó. Lo creyó tanto que exigió ser adorado. Y él pedía que todos sus generales, por ejemplo, se postren ante él y le besen la mano, porque él era hijo de Zeus. Este gran conquistador murió, ¿a qué edad? ¿Sabes? A los 33 años. Murió bien joven.
Y cuando él murió, mira ahí, desapareció. No se sabe si murió envenenado o murió de malaria. ¿Qué pasó con ese imperio tan grande? Bueno, se repartió entre sus 4 generales y finalmente ellos crearon los famosos 4 estados helenísticos, y también desaparecieron. Ya no hay nada de ese imperio. Y esto me recuerda lo que dice la palabra en Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Amados, nosotros, seres humanos, tenemos sueños, tenemos proyectos, como dije ahí. Y eso no está mal. Pero recuerda que si tus sueños, tus proyectos están enfocados en los propósitos de Dios, entonces vas a ver cómo se cristaliza. Vas a ver cómo el Señor va a estar de tu parte, va a estar llevándote justamente por su voluntad. Pero si esos sueños muy buenos no están en los designios de Dios, como lo que pasó con Alejandro Magno, ¿no? Mira, tanto poder, tanta gloria humana desapareció. Y por eso también déjame decirte, amado, que todo reino, todo imperio, toda nación, institución humana está destinada a desaparecer, como pasó con este imperio. Pero el único reino que va a permanecer por los siglos de los siglos es el reino de Dios. Y esa es la visión de Dios. Mira lo que dice el Salmo 145, versículo 13. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Y Apocalipsis 11:15 también, el último libro de la Biblia. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y vuelvo a preguntarte, ¿tienes proyectos? ¿Tienes sueños? Quizás tú tienes una empresa, ¿no? Ahora está muy en boga esto de hacer, ¿no? Emprendimiento, ser un emprendedor. No está mal. Pero recuerda que todo eso que podemos construir, si no está dentro de la visión de Dios, y vamos a hablar hoy de esa visión, el reino de Dios es lo único que va a permanecer. Todo lo demás, mira, yo no sé, hay empresas que tienen cientos de años, bancos, hay instituciones ahora de salud, pero todo eso va a desaparecer. Y yo me pregunto, ¿dedicaste tu vida a algo que tú sabías que iba a desaparecer? ¿No te parece que mejor te dedicas en cuerpo, en alma, y le das a algo que será por los siglos de los siglos? El reino de Dios. ¿Cómo se puede definir el reino de Dios? Cuando estamos hablando del reino de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo para poder también nosotros responder a otras personas? Porque si alguien te pregunta, tú vas a una iglesia, sé que tienes una fe cristiana, ¿sí? ¿Qué es el reino de Dios? Mira, aquí hay una muy buena definición. El reino de Dios es el gobierno de Jesús, el Mesías escogido por Dios. Hasta aquí. El reino de Dios es donde Cristo reina. Es donde Cristo es el Señor. Por eso decimos que el reino de Dios tiene 3 etapas. Dice, en el reino hay 3 etapas. Primero, presente, futuro y eterno. La etapa presente es hoy. Es donde Cristo está reinando en los corazones. ¿Cuántos pueden decir, Cristo es el Señor de mi vida, Él reina en mi corazón? Levanta tus manos. ¿Cuántos pueden decir eso? El reino de Dios es hoy. Cuando Cristo vino hace 2000 años, más o menos, Él empezó el reino de Dios
Él dijo que ya el reino de Dios había venido. Es un reino invisible. ¿Por qué? Porque Él gobierna en nuestros corazones. Es un reino espiritual y es universal porque no somos los únicos, ¿verdad? Hay muchos en el mundo y en todas las edades desde que Cristo inauguró que somos parte de ese reino. Pero también el reino es futuro. Porque la Biblia nos dice que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿O no viene? Ya vino una vez y se decepcionó y ya no viene más. No, sí va a venir por segunda vez. Y ya no viene a salvar, viene a juzgar. Y la Biblia dice que Él viene a reinar 1000 años sobre esta tierra. Y ese reino va a ser visible. Todo ojo le verá. Cristo, con sus santos, nosotros, los que estemos en la gloria, vendrá y reinará 1000 años. ¿Sabías eso? Ese es el reino de Dios. El reino donde va a cumplir muchas de las promesas para Israel. Pero también es un reino eterno. ¿Por qué? Porque después de los 1000 años, los que hemos estado siguiendo las series, Satanás será liberado, será nuevamente derrotado y será echado ya permanentemente al infierno con todos aquellos que también le rechazaron. Y entonces empezará una eternidad con Dios, donde estaremos adorando su majestad, donde estaremos en su presencia. Ya no habrá más enfermedad, no habrá más hambre, no habrá dolor, toda tristeza, todo enjugará toda lágrima. Seremos dichosos de una manera que ni te imaginas. Esa es la visión de Dios. Para eso Dios permite todas estas cosas. La historia de la humanidad está yendo hacia esa consumación. Tú como creyente o que estás conociendo al Señor, estás en el proceso de conocer, tienes que saber que hasta hacia eso va la humanidad. Y Dios se encarga de cumplir su plan con nosotros o a veces a pesar de nosotros. Ahora, ¿dónde entra la iglesia aquí? Pues la iglesia tiene que hacer visible el reino de Dios. Dijimos que el reino de Dios, que es la visión de Dios para la humanidad, es hoy invisible. Cristo reina, tiene el control de nuestra vida. Pero eso el mundo, la gente que todavía no conoce a Dios, que vive confiando en sí mismo, confiando en su religión, tiene que verlo. Tiene que ver ese reino. Y hay dos aspectos como nosotros tenemos que cumplirlo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace visible? El primer aspecto, que ya lo hemos mencionado la semana pasada, es un aspecto personal. Yo, como creyente que he sido salvo por gracia, tengo que vivir el Evangelio. Tengo que vivir en mi familia, en mi círculo familiar, los principios de Dios. En mi trabajo, tengo que esforzarme por ser íntegro, honesto. Y también tengo que mostrar que yo no soy el dueño de lo que poseo, sino que es Dios. Y por lo tanto mi administración, mi mayordomía de todos los recursos, no solo hablo de dinero, hablo de tiempo, hablo de talentos, capacidad, todo es de Dios y yo se lo entrego, lo consagro a Él. De esa manera, cuando vivimos así el Evangelio, entonces las personas van a ver el reino de Dios en tu vida. Pero el segundo aspecto, y ese es el tema de hoy, que ya voy a entrar, es como iglesia. Ahí dice, la tarea de la iglesia es hacer visible el reino de Dios. Cada domingo cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros tomamos una decisión, o bueno, siempre terminamos orando para que tú tomes una decisión en base a lo que el Señor te ha hablado. Y esa es una decisión personal. Pero ¿sabías que Dios también nos ha dado como iglesia principios que tenemos que cumplir todos, porque es una responsabilidad que nos ha dado a todos los creyentes? Y esta es una iglesia que conoce, predica y quiere practicar los principios de Dios. Hoy te voy a compartir de los 4 principios que como iglesia, recuerda, no de manera personal,
Ya eso lo vimos la semana pasada. Ser como Cristo, haciendo discípulos para la gloria de Dios. Sino como iglesia todos tenemos esta responsabilidad y un día el Señor nos pedirá cuenta. Número 1, tenemos que crecer en unidad como cuerpo de Cristo. Número 2, orar y adorar para que el reino de Dios se afirme y sea anunciado. Número 3, dando pasos de fe y de obediencia en la gran comisión. Y número 4, perseverando ante los obstáculos externos e internos. El pasaje que vamos a estudiar y de donde salen estos 4 principios para que la iglesia, recuerda, todos nosotros como cuerpo, podamos dar a conocer el reino de Dios, es Hechos capítulo 13. Así que te pido que por favor, si has traído tu Biblia, que así es como te animamos que sea siempre, puedas abrir en Hechos capítulo 13. Vamos a leer esto. Y antes de orar, quiero que nos examinemos en cada uno de estos 4 principios como iglesia, cómo estamos en estas verdades. ¿Y dónde estás? ¿Estás de la parte activa de iglesia, que tú puedes decir, estoy comprometido con eso y por lo tanto el cuerpo es parte de mi compromiso, de mi servicio? Y si no, que el Señor te muestre por qué y que al final del tema le puedas responder al Señor con fe y obediencia. Padre, háblanos. Necesitamos, Señor, ver lo eterno. Necesitamos, Señor, mirar más allá de lo que nuestros ojos nos muestran o de lo que nuestros sentidos naturales nos dicen. Queremos, Señor, que tu palabra abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y que nuestro corazón reciba el consejo para alimentarnos y crecer como hijos tuyos. Te lo pedimos de corazón y por las personas que nos visitan, que hoy Cristo sea presentado como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos, capítulo 13. Vamos a ver, hermanos, aquí están, en este pasaje que yo voy a ir leyendo, vamos a encontrar los principios. Y el primer principio que vimos era que como iglesia anunciamos, hacemos visible el reino de Dios cuando crecemos en la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, el pasaje dice en el versículo 1, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. El pasaje nos muestra un dato bien interesante que hay que disgregar. Para empezar, la iglesia de Antioquía. Estamos hablando de una iglesia muy especial. Después de la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia, donde el Espíritu Santo fue derramado y donde de allí se esparció todo el Evangelio, la iglesia de Antioquía es considerada la iglesia misionera más importante del primer siglo. Mira, yo quisiera que de aquí a unos años, cuando estemos ya quizás enterrados, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos digan, la IBC de Arequipa fue un centro misionero para Arequipa y todo el mundo. Antioquía fue así, un centro misionero. Ellos dieron a conocer el reino de Dios. Esta iglesia fue una iglesia gentil. Antioquía de Siria, en la parte de Asia Menor. Y aquí fue donde el Evangelio llegó. Y vemos aquí, dice que en esta iglesia había profetas y maestros. Y habla de 5 personas, ¿verdad? Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, o sea, era un noble, era una persona de alta posición, pero mira cómo el Evangelio ha llegado a todo tipo de personas, y Saulo, que llegó a llamarse después Pablo. Aquí vamos a ver, en este pasaje, solamente en este versículo, vamos a ver esta unidad. ¿Por qué? Porque hay unidad
en el amor. Amor a Dios y amor entre hermanos. Pastor, ¿por qué nos dice que ese pasaje nos habla de amor a Dios y a los hermanos? Para esto quiero que vayas conmigo, retrocede una página quizás, Hechos capítulo 11. Tenemos que entender el contexto de lo que está pasando aquí. Hechos capítulo 11, vamos a ver desde el versículo 22 hasta el versículo 26, se nos dice qué pasó en esta región de Antioquía de Siria. Y es que por la persecución, muchos de los que estaban en Jerusalén fueron a varios lados, y uno de ellos fue a Antioquía, y ahí dice, empezó a predicarse el evangelio y empezó una iglesia, un grupo de creyentes. Antioquía, un lugar donde había idolatría, de pronto se formó un grupo de personas, mujeres, hombres. Dice el versículo 25 que esto hizo que los de Jerusalén enviaran a Bernabé. ¿Para qué? Para animarles, fortalecerles en su fe. Y el versículo 23 y 24 dice que Bernabé va a Antioquía y efectivamente ve que el Espíritu Santo ha hecho que muchos sean salvos. Entonces, versículo 25, va a Tarso, busca a Saulo, que es Pablo, y lo lleva a Antioquía. Y en el versículo 26 se nos dice que estuvo todo un año Bernabé y Pablo estuvieron, dice, enseñando mucha gente. Y sabes, tan excelente fue este discipulado, que dice que ahí, versículo 26 al final, allí en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó cristianos a todos estos creyentes, porque decían, ustedes hablan como Cristo, viven como Cristo, son cristitos pequeños. Mira cómo la iglesia de Jerusalén, cuando sabe que hay un grupo que está de otra cultura, envía a su pastor, a su líder Bernabé, y él busca también a Saulo. ¿Para qué? Para ayudarles. Hay amor entre hermanos. Pero mira, sigamos leyendo, porque del versículo 27 en adelante se nos dice ahora algo interesantísimo. ¿Qué pasó? Mientras ellos estaban discipulando en Antioquía, dice que llegó un profeta llamado Ágabo. Y este Ágabo anunció que habría una gran hambruna en todo el mundo. Entonces, versículo 29, los hermanos de Antioquía, que eran bebés espirituales, pero ya estaban un año aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sabes qué hicieron? Ellos dijeron, wow, nuestros hermanos de Jerusalén, ellos que nos han dado la palabra, nos han ayudado, enviando estos líderes, van a sufrir. Nosotros no tendremos una gran iglesia, pero lo que vamos a hacer es enviarles una ofrenda. Y eso dice el versículo 29 y 30, que estos hermanos, jóvenes, niños en la fe, le envía una ofrenda. ¿Ves el amor? Jerusalén enviando líderes para que les enseñen la palabra de Dios, lo espiritual. Antioquía enviando una ofrenda para que los hermanos de Jerusalén no pasen hambre. Hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Cuando en Primera de Juan 3:18, míralo por favor en tu Biblia, no va a salir porque quiero que lo veas en tu Biblia, en Primera de Juan 3:18, dice así: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Si queremos extender, dar a conocer ese reino invisible de Dios como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? Amarnos. Jesucristo dijo que nos debemos amar, ser uno, para que el mundo conozca que Él es el Señor. Hermano, una iglesia dividida, una iglesia que no practica el amor, no crece en esta ayuda, en esta generosidad unos con otros, no nos engañemos, no va a impactar más allá de unas cuadras, a la bulla, pero no impacta. Antioquía fue una iglesia que recibió y que también
dio. Amor. Pero también vemos en este pasaje que la unidad no solamente es amor, que tiene que ser algo muy visible, sino que también tiene que ser en la sana doctrina. La unidad está en la sana doctrina. Mira, estos cinco líderes que tenía Antioquía, ¿cuál era su ministerio? Dice, eran profetas y maestros. Profetas, predicadores de la palabra. Maestro, enseñanza de la palabra. No hay unidad en el cuerpo si todos no nos sujetamos ¿a qué? A la palabra de Dios. Si nosotros venimos con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestros conceptos de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que es el trabajo, y no somos renovados a través de la palabra, no hay unidad. Esta sociedad, los estudiosos, esta sociedad que estamos viendo, siglo XX, XXI, se conoce como una sociedad posmoderna. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, ya hemos hablado de esto, pero el posmodernismo trata de explicarnos cómo la sociedad de hoy relativiza todo. Es decir, la sociedad dice, no hay absolutos, no hay una sola verdad, hay muchas verdades. Tenemos que respetar todas esas verdades. Ese es el pensamiento posmodernista. Eso es en el mundo. La nueva tolerancia, como se conoce. Lo triste, lo trágico, es que en las iglesias hay cristianos posmodernistas. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, porque siendo cristianos, se supone que han nacido de nuevo, no son renovados por la sana doctrina. Por ejemplo, dicen, yo creo en Jesucristo, pero yo también creo que hay otras religiones que son buenas. Y creo que todas las religiones tienen algo bueno que dar a las personas. Y al final, de una u otra manera, todos llegarán a ser salvos. ¿Verdadero o falso? Es falso. Porque Jesucristo dijo, ¿yo soy el camino o yo soy uno de los caminos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el cristiano posmodernista dice, ay pastor, hay que ser más flexible. Quizás en las otras religiones también hay algo de verdad. No, renueva tu mente. No puede haber unidad. Otro ejemplo, algunos dicen, jóvenes, ¿no?, que están queriendo buscar pareja, dicen, yo soy creyente, pero me voy a unir con un no creyente, con alguien que no tiene la misma fe. ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. No, pero pastor, por favor, el amor es en todas las formas, en todas las expresiones, es algo puro. ¿No han escuchado eso en el mundo? Cristianos postmodernistas piensan así. Esta semana leí en el Facebook una frase bien graciosa. Decía, si tú te casas con un no creyente, prepárate, tu suegro es el diablo. Es una frase. Que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no lo ha confesado. Eso es una decisión personal, pero la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Si un católico cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y no en María como la intercesora, porque ese es el tema, el punto principal es que para el catolicismo, María es intercesora y mediadora de la salvación, y eso no está en la Biblia. Si ellas creen en Jesucristo como único Salvador, como dice la Biblia, ¿no? Lo hemos mencionado, nadie viene al Padre sino por mí, Dios seguramente ha obrado en él, como en cualquier otro, porque más allá de la religión, recuerden, siempre hemos dicho, es una relación. Pero por su fruto lo conoceréis. Vamos entonces viendo que la unidad tiene que ser en amor práctico, como vimos Antioquía y Jerusalén, pero también tiene que haber en la sana, o sea, los absolutos de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Acompáñame a la Biblia. No va a salir porque quiero que tú lo veas en tu Biblia, lo leas y así se quede más grabado. En segunda de Corintios 10, versículo 5, dice la palabra: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo
todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hermanos, creyentes, tenemos que llevar todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, como dice aquí, todas nuestras filosofías, todo nuestro sistema de creencias, que venimos quizás de familia o de la cultura, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Amén. Todo tiene que pasar. Eso es el ser renovados. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Si cada uno de nosotros se sujeta a la palabra de Dios, entonces hay unidad. Pero si cada uno toma su pensamiento como la verdad de su vida y la Biblia pasa a ser relativa, no hay unidad. Y como cuerpo de Cristo no mostramos el reino de Dios. Así que, con todo respeto, ustedes que son miembros de la familia de Dios, siempre van a escuchar la sana doctrina. Y los que no son miembros y están viniendo a esta iglesia, quiero que sepan que siempre vamos a predicar lo que dice la Biblia. Por eso es que damos los pasajes, para que ustedes vean ahí. Y en el contexto también contextualizamos lo que es cada principio. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Yo no sé si eso te incomoda, pero si te incomoda no tenemos otra verdad. Y es con Dios con quien tienes que ver en qué parte es que no coincide. ¿Quién va a ser la verdad en tu vida? ¿Tus pensamientos o lo que dice Dios? La palabra de Dios es inspirada por Dios, no es palabra de hombre. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a seguir buscando esa unidad en amor y en doctrina. Todo este año vamos a seguir. Segundo, como iglesia, mostramos este reino todos juntos cuando oramos y adoramos a Dios para que su reino sea afirmado en nosotros y sea anunciado. El versículo 2 dice, mira, estos 5 líderes, ¿qué estaban haciendo en la iglesia? Ayunando, es decir, estaban orando. Orando, dejando de comer, orando, buscando a Dios. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. ¿Qué pedían? ¿Qué querían? Y dice, y participaban en el culto. Otras versiones dice, ministraban al Señor. O sea, ¿qué estaban haciendo? Cantando alabanzas, exaltando, adorando a Dios. Y en esa dinámica, el Espíritu Santo se revela a sus vidas, les habló a cada uno y fue unánime la revelación que recibieron. Apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Mira qué sucedió en esta iglesia. Vemos que ellos estaban orando para que ese reino se afirme en sus corazones. La palabra de Dios dice que si nosotros queremos que las personas que aún no conozcan a Cristo, no solamente debemos decir, Señor, por favor, haz que todos los que no te conocen te conozcan. No, primero tenemos que nosotros orar para que el reino de Dios se afirme en nuestros corazones. Así enseñó Jesús a sus discípulos. En Mateo 6, del 9 al 10, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, Jesucristo le da un modelo que se conoce como el Padre Nuestro. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo enseñó a sus discípulos y los discípulos enseñaban a los primeros cristianos y así, que en la oración uno reconocía a Dios como Padre, porque Cristo por su sangre nos había hecho hijos de Dios. También uno pedía que su nombre sea santificado, es decir, que por medio de nosotros también
se vea que Dios es santo. Y en esa oración dice que debemos pedir. ¿Pero qué debemos pedir? Mira, no se pide cosas materiales primeramente. No está mal pedir por el pan de cada día, eso también está más abajo. Pero lo primero que se pide es lo espiritual. Venga tu reino. Es decir, Señor, haz que mi vida sea un espacio donde tú reines, tú gobiernes, tú mandes, Señor. Venga tu reino, dice, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, ¿cuánto de nosotros estamos orando? Pero recuerda, esto es como iglesia. Para que el reino de Dios se afirme en nuestros corazones, para que cada vez seamos más comprometidos, más consagrados al Señor. Y eso es unos con otros. Estamos hablando de la vida de iglesia. Nosotros tenemos los días jueves para orar. Puede ser presencial o ahora virtual, para orar juntos como iglesia. Te invitamos a que tú seas parte. Los hombres de Dios, los siervos de Dios, hombres y mujeres, que lograron un impacto, que lograron como cuerpo de Cristo mostrar este reino, fue porque entendieron la importancia de la oración. Elías, Daniel, Pablo, Martín Lutero, que decía que tenía que orar 3 horas al inicio del día, pero sobre todos ellos Jesús. Ellos se dedicaron a la oración de lleno, de corazón, y por eso dejaron una huella. Hermanos, también tenemos que orar para que este reino sea anunciado a los perdidos. ¿Cómo sabemos qué pidieron ellos? ¿Cómo sabemos que estaban pidiendo que el reino de Dios sea en su vida y que sea anunciado a los gentiles o a toda persona? Mira la respuesta. Mirando la respuesta del Espíritu Santo es que sabemos qué pedían. El Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Ellos, estos 5 hombres en esta iglesia, no pedían salud, dinero y amor solamente, ¿no? Sino que estaban pidiendo que el Evangelio llegara a más personas en muchas partes del mundo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a orar como iglesia para que el reino de Dios se afirme en mi vida, en cada uno de nosotros, y también podamos llevar ese Evangelio, tenemos que estar dispuestos también a que el Señor nos use, ¿verdad? ¿Te imaginas que Bernabé y Saulo digan, Señor, yo oramos, pero yo no quiero ir? No habría realmente una razón. Por eso, recuerda esta frase, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tu pie. No le digas, Señor, quiero que hagas esto si tú no estás dispuesto a hacerlo. Aquí la oración de estos 5 hombres fue respondida. Y cuando fue respondida, ellos ya estaban dispuestos. Bernabé y Pablo estaban dispuestos. Pero también vemos que dice aquí el pasaje que ellos participaban en el culto al Señor, ¿verdad? Oraban para que el reino de Dios se afirme en sus vidas, para que sea anunciado a los perdidos. Y dice, y participaban en el culto al Señor. ¿Tú sabes cuál es la actividad más preciosa, sublime, que el ser humano puede hacer? Es alabar a Dios. Lo más sublime, lo más grande que tú puedes hacer, que yo puedo hacer, es exaltar, darle gloria a Dios. Y esa actividad la vamos a hacer, la hacemos hoy en el reino presente y la haremos por la eternidad en el reino futuro y eterno de Dios. Los incrédulos, los que aún no han recibido a Cristo, no se han rendido a Cristo, no alaban a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no tienen ese espíritu, que es el Espíritu Santo que nos lleva a reconocerle. Ministrar, participar en el culto al Señor, hermanos, es muy importante. Todo es importante cuando se trata de Dios.
Lamentablemente en la iglesia, voy a hablar ahora de nuestra iglesia, no voy a hablar de otras, me quiero centrar ahora aquí. Pareciera que hay un concepto que hay que renovar, y es que la alabanza no es muy importante. Algunos dicen, no, yo no puedo alabar virtual, yo tengo que estar ahí. Bueno, sí es cierto, ¿no? Yo me emociono también cuando estamos juntos, pero la alabanza se puede hacer a distancia, si no se puede venir, ¿no? Con hermanos que están ahorita en la proyección. Pero ¿sabes cuál es el concepto? Yo voy a entrar para lo más importante, para la palabra de Dios. Ahora con la tecnología todo se sabe. Tenemos estadísticas semanales. Los que ven el culto virtual, por ejemplo, según nuestro Ministerio de Comunicaciones, tenemos un promedio de 200, 250 vistas del culto, aparte de los que estamos aquí. Y yo dije, gloria a Dios por eso. Pero cuando vemos las estadísticas, y esto nos dicen los hermanos que están ahí registrando, ¿sabes? Casi el 80% no ve todo el culto. Se saltea y se va a la prédica. ¿Qué es la alabanza? Déjame decirte que la alabanza es declarar el nombre más santo, más precioso y más poderoso que existe en el universo, el nombre del Padre y del Hijo Jesucristo. Hoy hemos cantado. ¿Qué has cantado? ¿Qué le has dicho al Señor? ¿Qué hemos dicho, hermanos? ¿Entiende? La alabanza no es un canto como cualquiera, no sé, canción que escuchamos en la radio. La alabanza es cuando todo el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, salvos por gracia, nos unimos y levantamos la voz y declaramos, como hemos hoy día escuchado, no hay que perder, no hay tiempo que perder. La respuesta está en Jesús. Estamos diciendo verdades. Por tu gracia libre soy. Hemos cantado también de que hoy es tiempo. No hay que mirar atrás, hay que ver hacia adelante. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Eso no lo puede hacer el que todavía no conoce a Cristo. Yo te animo a que tú, como estos hombres, dediques este año a crecer en tu tiempo de oración. Como iglesia vamos a seguir reuniéndonos los jueves. Todos los jueves estamos de 7 a 8, alabando a Dios, orando a Dios. Si no puedes venir, te puedes conectar. Pero no digas, no puedo conectarme, no puedo venir por mi trabajo, por mis responsabilidades. ¿Por qué? Porque orar juntos, como vemos aquí, es lo más significativo que puedes hacer para el reino de Dios. Recuerda que es el reino que va a permanecer. Jesús dijo en Marcos 14:38, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No dejes que te domine tus debilidades. Este año vamos a seguir como iglesia. Nosotros hemos hecho ya la suma de miembros. Somos 175 miembros aquí en esta iglesia. 175 miembros, por la gracia de Dios. Qué lindo grupo. ¿Cuántos vienen a la oración? Presencial y en modo virtual, unos 40, 45. ¿Y los demás? No tengo tiempo, pastor. No puedo, pastor. Yo creo que el pasaje es bien claro. Hay que orar juntos. Es el reino de Dios en tu vida. No es el reino del trabajo, de tu familia, porque todo eso pasará. Número 3. Como iglesia, hay que dar pasos de fe y obediencia en la gran comisión. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo le mostró a estos líderes que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia
escuchó esta revelación que había dado el Espíritu Santo, y ellos también ayunaron, dice, los creyentes de Antioquía. También querían que el Espíritu les confirme. Hermano, el Espíritu Santo no se contradice. Si el Espíritu te dice a través de la palabra de Dios algo que es de Dios, eso va a ser confirmado también por tu iglesia, por los líderes, por los maestros, por los pastores. La iglesia confirma, envía y sostiene a los que son llamados. Dice que ellos, después de haber ayunado y orado, y el Señor les confirmó que efectivamente Bernabé y Saulo tenían que ir a predicar el Evangelio, ellos les impusieron las manos y los despidieron. Imponer las manos es una práctica que también hacemos aquí, porque está en la Biblia. Desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento, imponer la mano significa darles la cobertura espiritual, pero también darles la cobertura material. No es simplemente un, ya, chao, que te vaya bien, ¿no? Ojalá que todo vaya bien. No. La iglesia de Antioquía asumió una responsabilidad espiritual de orar, pero también de sostener a estos misioneros. Como todo aquel que Dios levanta. Mira, en esta iglesia estamos orando. Ahora en el informe lo van a ver, a las 5 de la tarde tenemos asamblea, orando para que Dios levante pastores, que levante misioneros. Y si tú tienes un llamado, qué excelente que el Señor te esté mostrando, pero la iglesia lo confirma, como vemos aquí. ¿Y cómo lo confirma, pastor? ¿Cómo es tu servicio, tu testimonio, tu compromiso? El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y la iglesia tiene la bendición, porque no es un gasto, nunca es un gasto invertir para el reino de Dios. La iglesia tiene la bendición de sostener a esos que Dios llama. Esa es nuestra responsabilidad. Sean pastores, sean misioneros, sean ministras. Esa es la manera que nosotros entendemos que damos pasos de fe y obediencia. El año pasado hemos dado un gran paso porque nos hemos desprendido de 2 misioneros, pastores y de hermanos líderes que servían aquí. ¿Pero para qué? Para que anuncien el Evangelio en Ciudad de Dios, en Bustamante. Estos son pasos de fe y de obediencia. ¿Nos trae un costo? Claro que sí, como ellos. Mira, ¿te imaginas desprenderse de Bernabé? Bernabé era un pastor con un corazón de esos tamaño extra large. Bernabé significa hijo de consolación. Él acogía con mucho amor a personas como Pablo, que todos le tenían temor, o a Juan Marcos, que ahora vamos a ver, que fue un desertor. Pablo era un líder, gran teólogo. No fue fácil desprenderse de ellos, pero ellos dieron lo mejor. Pero hermanos, también nosotros tenemos ese privilegio como iglesia. Estamos ahora apoyando 3 obras, Purús, Ciudad de Dios y Bustamante. Pero no es todo. Hay más campos blancos. Jesús dijo, miremos los campos están blancos, listos para la cosecha. Por ejemplo, ¿cuánto quisiéramos abrir una iglesia en Cerro Colorado? ¿Quiénes de aquí son de Cerro Colorado? Levanten su mano. A ver, la futura iglesia de Cerro Colorado. Aquí, ajá, muy bien. ¿Y por aquí? Interesante. Pregunto, ¿Cerro Colorado necesita escuchar la palabra de Dios, el Evangelio? ¿Sí? IBC Cerro Colorado. ¿Cuántos son de Caima? Levanten la mano. Caima, ajá. Uy, qué bien. Dos personas, 3 por ahí. IBC en Caima. Necesitamos abrir iglesias. Y así podemos hablar de más distritos, ¿verdad? Cercado. Pero también podemos ver el Perú. ¿Cuántos son de Puno? Levanten la mano. Ajá, acá tenemos la futura iglesia IBC de Puno. ¿Quién más? De Cusco. Cusco, ahí nuestra hermana, tremenda sierva.
de Tacna. En la mañana había una tacneña. Mira, tenemos que ver los campos blancos y el mundo. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos con su gracia y salvación. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos también a dar esos pasos de fe y obediencia. ¿Cómo? Orando, ofrendando, oyendo. Todos podemos participar. Y por último, vemos en el pasaje que si nosotros como iglesia damos estos pasos, no va a ser fácil. Lo que sigue va a ser mucha oposición, pero hay que perseverar. Hay que perseverar ante los obstáculos externos e internos. Mira, en el versículo del 6 hasta el 11, no lo voy a leer todo, pero lo voy a resumir, dice que Bernabé y Saulo llevaron a Juan Marcos, que era un creyente joven, y llegaron a la isla de Pafos, versículo 6. Y ahí empieza la oposición. Había un hechicero, un falso profeta llamado Barjesús o Elimas. Y él quiere impedir que el gobernador Sergio Paulo escuche el evangelio. Y como era pues un hombre que lleno de maldad, lleno de mentiras, él distraía al gobernador, pero del versículo 9 dice que Saulo o Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Pablo se enfrentó con valor. Pablo se enfrentó a este falso profeta. No le tuvo temor. ¿Por qué? ¿Por el carácter de Pablo? Bueno, Pablo sí tenía un carácter firme, pero más que nada, ¿sabes por qué? Porque él conocía el poder de la palabra, del poder del Evangelio. En Romanos 1:16, él va a decir: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Hermanos, también en este tiempo hay oposición. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Satanás distrae a la gente. Le usa muchos medios, ¿no? Ahora hay sectas que aparentemente hablan de Dios, pero en el fondo son sectas que distraen y te alejan. No creas que porque hablan de Dios es una confesión cristiana necesariamente. Hay que saber discernir. Pero también Pablo no solamente tuvo que enfrentar esta oposición de un falso maestro, sino también habían autoridades corruptas, como vemos más adelante en el libro de Hechos. Hay autoridades que se opusieron a él, hay maestros judaizantes, hay comerciantes gentiles también, todo tipo que Satanás utilizó para impedir este ministerio. Pero finalmente el reino de Dios los venció. Así que, hermanos, no hay que temer cuando las autoridades, por ejemplo, comienzan a promover leyes que son contra los valores cristianos, ¿no? Como la ley del aborto o la ideología de género que ahora vemos, y etcétera, etcétera. Pues hay que orar, recuerda, y también hay que levantar la voz y decir: nosotros como padres, como hijos, no creemos en eso. No te avergüences del Evangelio. Pero también, ¿sabes qué? Hay obstáculos internos. Y déjame decirte que esos obstáculos internos están en la iglesia, esos son los más peligrosos. ¿Qué pasó en el versículo 13? Dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge y a Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Aunque Pablo había enfrentado a este falso profeta, Barjesús, y por esa defensa del Evangelio, el gobernador Sergio Paulo se convirtió. Dice la Biblia que Juan Marcos dejó la misión.
¿no? Desertó. ¿Qué habrá pasado en su mente? No sabemos. Tuvo temor, tuvo dudas. Añoraba quizás sus comodidades. No sabemos si añoraba sus comodidades, pero se fue. Lo que sí sabemos que dice ahí es que Pablo y Bernabé siguieron su viaje. Hermanos, no podemos evitar que muchos de los que están en la iglesia sirvan a Dios, pero luego dejan de servir. Dicen que aman a Dios, pero luego no obedecen su palabra, porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. La fe y la obediencia es algo que necesitamos nosotros unir unánimemente, hermanos, en todo aspecto. Porque si no estamos unidos en esta fe y obediencia, no vamos a poder impactar. Amados hermanos, hoy día tenemos asamblea a las 5. Y déjame decirte que vamos a tener un informe de tremenda bendición de Dios. En el año 2021, año de pandemia, año de escasez, de enfermedad, muchos afectados económicamente, cuerpo, salud, emocionalmente, Dios nos ha sostenido nuevamente. Su provisión no ha faltado. Ahora, ¿cuántos miembros somos? Yo te he dicho, 175. ¿Cómo es que la iglesia mantiene todo este propósito? Bueno, a través de la oración, pero somos solamente 40, 45 que éramos, pero seguimos adelante. ¿Y cómo es que se mantiene con sus gastos, con todos sus compromisos con los trabajadores? A través de nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿sabes cuánto es el porcentaje de personas fieles que constantemente damos? Del 100%. 50%, Dios quiera que sí. No. Es 28%. El otro 72%, sus razones tendrá delante del Señor. Pero no ofrenda, no diezma, no sirve. De 175 personas, el año pasado, todo eso está en el informe, y si usted viene lo va a ver así, fríamente, los números no mienten. Aproximadamente 40 han sido los que hemos servido constantemente. El resto, no puedo servir, pastor. Tengo trabajo. Tengo que cuidarme, pastor, no me quiero contagiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la fe y la obediencia? Pero el Señor no se mueve por números, el Señor se mueve por la fe y la obediencia. Acuérdate, Gedeón derrotó a más de 100,000, ¿con cuántos? Con 300. Pero te imaginas si todos los creyentes de la IBC de Arequipa le creemos a Dios, obedecemos, haríamos muchas más cosas. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 4, 25, 27? Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. El libro de sabiduría, Proverbios, nos dice que para que nosotros podamos prosperar, para que podamos crecer y vivir de acuerdo a la visión de Dios, tenemos que mirar, como hemos cantado, hacia adelante, hacia solo nuestra mirada en Cristo. Lo que haga el otro, o haga o no haga, déjalo, no juzgues, Dios se encargará, pero tú no te desvíes y no imites lo malo. Hermano, como iglesia vamos a seguir nosotros, vamos a seguir predicando que nuestra fe solo está en Cristo, que nuestra confianza solo está en Él, que nuestra mirada no seguimos a hombres, no seguimos a un liderazgo humano. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Él es el que murió y resucitó. Si tú vienes por primera vez, quiero que escuches que el Evangelio es la buena noticia de que no tienes que morir separado de Dios. Cristo ya pagó por tu
pecado y resucitó para darte vida eterna. Pero termino con esto. Algunos dicen, pastor, pero como iglesia tenemos muchos problemas. Yo veo muchas cosas que no están bien. Y es cierto las cosas que dice la Biblia, pero lo veo difícil. Veo que a veces las cosas no se hacen bien, ¿no? Como que vemos así un poquito más oscuro todo. Y es cierto. Todavía estamos aquí en un proceso de santificación. Tú puedes decir, hay cosas que no me gustan, cosas que... Sí. Pero recuerda que el Señor dio su vida por la iglesia. Y si Él ama cada iglesia que Él ha comprado con su sangre, tú también tienes que amarle. También hay escasez. Sí, yo quisiera, pastor, dar más, pero no puedo. O quizás problemas, dificultades en tu casa. Nada de esto debe ser una excusa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Isaías 35, de 4 al 5, cuando el profeta Isaías habla al pueblo de Israel, hablando justamente del reino de Dios que viene. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Mira, las circunstancias pueden parecer que Dios no está obrando, pareciera. Pero debemos terminar diciendo, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos al plan que tú tienes para mí y para mi iglesia. Señor, destapa mis oídos, porque cuando estamos en crisis, cuando estamos con falta de trabajo, de salud, qué sé yo, problemas emocionales, problemas con otras personas, hay muchas voces. Pero tenemos que escuchar solo la voz de Dios, la voz de verdad, de amor, que es la que nos vivifica. No te dejes vencer. Dice la palabra, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes. El apóstol Pablo decía que la gracia de Dios es suficiente en su vida. Y nosotros, hermanos, cuando la gente diga, pero ¿cómo puedes creer en Dios? Mira cómo está tu situación, mira cómo está tu familia, mira cómo estás tú. ¿Sabes lo que responde un hombre de Dios, un creyente verdadero? Dios dijo y Dios lo hará. No por vista, no por emoción, no por sentimiento, es por fe. Así que, hermano, esta iglesia ha sido comprada con la sangre de un justo. Tú y yo, que sabemos que el reino de Dios está ya en nuestros corazones, tenemos que hacerlo visible a nuestra sociedad. Ponte de pie para orar, por favor. Señor, aquí estamos, nombre por nombre, tú nos conoces, tú has traído, Señor, palabra esta tarde, Señor, a nuestras vidas, a nuestras mentes, corazones, y que tu palabra, Señor, santifique tu iglesia. Ayúdanos a tener unidad en amor, en generosidad, pero también, Señor, que sea tu palabra la que nos una. No permita, Señor, que tengamos diferentes verdades, solamente tu verdad, tu palabra, autoridad divina. Ayúdanos, Señor, a orar juntos, que venga tu reino. Ayúdanos, Señor, a siempre pedir que otros también te conozcan y alabarte, Señor, como solo los hijos de Dios podemos hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado dando pasos de obediencia. Si la gran comisión no ha sido parte de mi agenda, te pido perdón, Señor. He estado levantando y trabajando para proyectos míos. Y me he olvidado
de ese reino que tengo que anunciar, en el cual tengo que servir, construir tu verdad. Y Señor, finalmente, como iglesia, haznos firmes, valientes. El enemigo está vencido. El enemigo fue derrotado por la obediencia de nuestro Señor, por su sacrificio. Y tu palabra dice que somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a que no nos venza el materialismo, la religiosidad. Que no nos venza, Señor, los placeres de este mundo, las distracciones. Y que esta iglesia pueda ser como la de Antioquía, de bendición, de impacto. Porque Cristo es su cabeza. Nada nos falta. Nada, Señor, nos falta porque en ti estamos completos. Queremos construir nuestra vida en ti, Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con la serie Una iglesia con visión trascendente. El tema del próximo domingo es Comprometidos con la visión, con nuestro pastor Arcadio Vilches. Te esperamos cada domingo a las 8 y 11 de la mañana. Invita a tus amigos y a tu familia. Recuerda ser puntual. Y como cada jueves nos reunimos en nuestra iglesia para orar juntos. Te esperamos este jueves a las 7 de la mañana para orar por nuestras familias, por nuestro país y orar unos por otros. No te lo pierdas. Ya iniciamos nuestros cultos. Papás, si tienes hijos de 6 a 10 años, Kids IBCs te está esperando. Todos los domingos a las 11 de la mañana en el segundo piso. Te recordamos que hoy y el siguiente domingo de enero puedes acercarte y dar tu ofrenda de gratitud. Puedes también realizarlo de forma virtual a través de las cuentas que se encuentran en nuestra página de Facebook. Para más información, acércate a Administración. Y si tienes el deseo de servir y sabes de música, cantas o tocas algún instrumento en nivel intermedio, te animamos a que puedas ser parte del Ministerio de Alabanza. Acércate a Gisela para más información. Te esperamos.